Vamos a trabajar un pequeño taller que es tomado de esta actividad que hicimos en la sala de Makers el Día Mundial de Scratch, pero está un poquito más completo, ya que ahora sí usamos matemáticas y sí usamos programación por bloques, a diferencia del taller en el que estuvimos la vez pasada. Bueno, eh, básicamente el taller trata de replicar el circuito del sable de luz de la película Star Wars. Entonces, si observan, pues una pequeña imagen que representa qué es lo que queremos hacer. Bueno, el propósito es facilitarles a ustedes, participantes, herramientas de simulación y programación para el desarrollo de actividades con metodología STEAM mediante prácticas de computación física. La computación física es una rama de las ciencias de la computación que se encarga de la interacción del mundo real con los sistemas computacionales. Esto permite hacer procesamiento de datos, tabular los datos, almacenarlos, etcétera, y hacer lo que tengamos que hacer con ellos, incluso controlar el funcionamiento de otras máquinas a partir de la información percibida del mundo real. Los materiales que vamos a usar en esta pequeña práctica es un Arduino, una placa de prototipos protoboard, una resistencia y un LED. Tal vez estarán preguntando, pues, cómo voy a obtener los materiales. Ahorita vamos a ver cómo los obtendremos. Usaremos la placa Arduino, que es una placa de proyectos de electrónica muy económica en la actualidad y que permite el desarrollo de habilidades para la programación y la implementación de esta en circuitos electrónicos y electromecánicos. Usaremos la placa de prototipos protoboard, que consta de una serie de filas y columnas interconectadas de forma interna que nos permitirán desarrollar los circuitos de una forma más rápida. Y además, como es de prototipos, podemos desarmarla en cualquier momento para volverla a utilizar en otro proyecto. Y bueno, usaremos una resistencia que tiene cierta codificación para conocer sus valores. Ahorita vamos a ver un poco de la matemática relacionada con el cálculo de resistencias. Y usaremos un LED que, como pueden observar, también cuenta con algunas características eléctricas que deben ser tomadas en cuenta para que estos funcionen de manera óptima. Es decir, con su mejor característica de funcionamiento entre luminosidad, intensidad y durabilidad. Y bueno, la plataforma que vamos a ocupar se llama Tinkercad, que combina las facilidades que proporciona Arduino y la programación por bloques de Scratch en una combinación muy lúdica y muy sencilla de programar. Entonces, si observamos el logotipo de Scratch, vemos que tiene unas ciertas estructuras de bloques y una de ellas es una estructura cíclica que indica que es algo que se va a repetir por siempre. Y el primer bloque dice imagina, el segundo programa y el último comparte. Básicamente son los tres tipos de bloques más importantes en Scratch y los ocupan para compartir un pequeño mensaje. El circuito que vamos a armar es muy simple. Consta de un circuito LED, como ya les había mencionado, una resistencia R que vamos a calcular porque no sabemos cuál es la que corresponde a este LED. Conocemos algunos parámetros como el voltaje, entonces vamos a revisarlo. Pero antes de eso vamos a pasar ya al trabajo con la plataforma Tinkercad. Y para ello sí voy a requerir que todos los participantes que tengan a disposición su computadora, porque de preferencia estoy trabajando en computadora ya que requiere que manipulemos algunas cosas y a veces en la pantalla del celular se complica esta acción. Entonces voy a abrir mi pantalla de Tinkercad. Ya deberían estarla viendo. Los que estuvieron atentos al día de ayer en el chat, se les compartió su nombre completo con su nombre de usuario y el enlace a una clase de Tinkercad. Entonces yo puedo verificar, por ejemplo, quienes ya entraron. Normalmente los que entran abren un diseño para probar y yo lo puedo observar. Entonces vamos a verificar quién de todos ya accedió. Y vemos que hay 3 diseños. Quiere decir que ya alguien, aparte del maestro Felipe, entró a su cuenta y estuvo explorando la plataforma. Bueno, voy a pasarme a la parte de la actividad. Y sí voy a requerir que me confirmen, por favor, alzando la manita aquí o en el chat, que me confirmen quienes ya tienen abierta
la página de Tinkercad. Muy bien, ya una persona me confirmó que la tiene abierta. 3. Excelente. Ya tenemos varias personas que tienen la página abierta. No tendrían que haber presentado problemas al entrar, porque al ser una plataforma educativa para niños, el registro no requiere ni correos electrónicos, no se requieren datos personales del participante más que su nombre. Es por eso que no tiene contraseña la cuenta. Se puede agregar fotografía, pero es ya decisión del usuario. Esto facilita mucho el trabajo porque cuando nosotros intentamos usar una plataforma de aprendizaje, muchas veces estas solicitan correo electrónico al alumno y los correos electrónicos, por ejemplo, de Google solicitan tener 18 años o un número de celular con el cual poder registrar el correo electrónico. Y se vuelve complicado. Entonces, Tinkercad nos da la facilidad de que nosotros creamos los grupos y subimos los nombres de los usuarios y nos regresa sus alias para que ellos puedan acceder. Bueno, ya vamos a entrar a lo que nos corresponde. Primero vamos a dar clic en la opción de crear nuevo circuito. Si están en otra parte, por ejemplo, si están en la parte principal de su cuenta, no les va a aparecer esto. Entonces tienen que seleccionar del lado izquierdo de la pantalla, de la página, la opción que dice circuitos. Y una vez seleccionado les va a aparecer un cuadro en blanco a los que no han empezado a hacer nada de circuitos y a los que ya tenemos algo, como es mi caso, el del maestro Felipe, ya nos aparecen algunos proyectos. Entonces yo le voy a dar el nuevo circuito y ustedes también. Vamos a empezar a crear nuestro sable de luz. Y voy a regresar un poquito a la presentación. Bien, si alguien se queda en el camino me puede avisar, puede abrir su micro y decirme que se atrasó y yo puedo regresarme sin problemas. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos agilizando esta parte. Observemos nuestro circuito. Tenemos un LED, una resistencia y una fuente de alimentación. Entonces necesitamos estos componentes directamente de nuestra parte de simulación. Y para ello, si observan todos en la página principal de circuitos, donde podemos diseñar nuestros circuitos, ya nos aparece una serie de componentes muy básicos. Y el primero de ellos, y el que vamos a usar, es el LED. Entonces, vamos integrándolo al proyecto. Si ustedes quisieran rotar el componente con la letra R, apretándola, pueden hacerlo girar. Yo lo voy a tener en esta orientación. Y voy a usar una pequeña batería. Y también la voy a rotar. Si me van siguiendo, bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente en los extremos de la batería, damos un clic y empieza a crearse un cable. Este nos va a permitir hacer la conexión directamente con nuestro microcontrolador. Hay que tener mucho cuidado con la polaridad. Si observan ustedes en la batería, en sus computadoras lo van a ver con mayor claridad. Si observan la batería, tiene una polaridad, un positivo y un negativo por defecto la otra parte de la batería. Y en el LED también hay una polaridad. En este caso, esta patita que estoy resaltando, que se encuentra doblada con respecto a la otra, será nuestro positivo. Y la otra pata, por consiguiente, será nuestro negativo. Entonces, vamos a unirlas. Yo simplemente toco el extremo que quiero conectar y se crea un cable. Y cuando lo hago coincidir con la parte donde quiero la conexión, se cierra el circuito. Voy a hacer lo mismo para el otro lado. Y ya tengo mi LED conectado y puedo iniciar la simulación. Vamos a ver qué hace. Si observamos, el LED enciende, pero enciende con una marca que nos está indicando que la corriente que pasa a través del LED es muy alta y está superando el máximo permitido por el componente. Si hiciéramos esto en la realidad, nuestro LED ya se hubiera quemado. El simulador nos permite la ventaja de que podemos hacer pruebas y se nos indica si tenemos errores en los circuitos. Esto se corrige simplemente agregando una pequeña resistencia, pero esta debe ser calculada. Bueno,
Profe Felipe, continúo porque ya son 8:30. Sí, sí, tú síguele. Tienes, yo creo que hasta las 8:45. Ah, muy bien, profe. Entonces, ¿usted me puede avisar, por favor? Sí, por el chat. Gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, continuamos. Voy a retomar esto, voy a volver a poner una conexión y voy a volver a iniciar la simulación del circuito y observamos. Vemos que nos aparece esta advertencia y nos está diciendo que tenemos una corriente mayor a la permitida por el componente. Esta corriente se puede atenuar si nosotros incluimos una resistencia. Entonces voy a incluir una pequeña resistencia. La puedo colocar en el polo positivo o en el negativo, no hay problema. Yo siempre acostumbro a colocarla en el positivo. Entonces unimos. Sí es necesario que vayan haciendo esto ustedes, compañeros, porque ahorita en el receso de 15 minutos que vamos a tener, yo voy a revisar sus cuentas, porque hace un momento les mostré que yo puedo verificar desde mi clase qué trabajos están realizando. Entonces, ahorita me voy a ir a diseños y voy a ver y observen. Yo ya puedo ver que ya empezaron varios a trabajar, pero no todos. Hay más de 20 participantes y solo tengo 11 proyectos trabajando. Algunos de los que ya estaban y otros 8. Entonces, sí es necesario que hagamos la actividad porque esa fue la convocación y es nuestra evidencia de trabajo. Bueno, ya les mencioné, yo puedo revisar si están trabajando o no desde acá y vamos a verificar ahora qué sucede con nuestro circuito. Aquí yo no le asigné un valor calculado a la resistencia, simplemente di el que me dio el simulador. Vamos a ver qué sucede. Y observen, el LED prende muy, muy tenue. Quiere decir que la resistencia que estoy ocupando para él es muy alta, pero tampoco puedo estar probando valor por valor para ver cuál resistencia es la más óptima. Entonces, para ello vamos a valernos de un pequeño cálculo matemático y vamos a revisar entonces una pequeña información sobre resistencias. Bien. Listo. Aquí tenemos nosotros una pequeña información sobre la ley de Ohm y en particular para calcular la resistencia que requiere un LED para operar de forma apropiada. Ya les había mencionado, depende de la ley de Ohm. Esta fórmula dice voltaje igual, aquí está, el voltaje, la V, será igual a la intensidad, que esto es la cantidad de electrones que pasa en un segundo por un conductor, que se conoce en el LED, y la resistencia, que iría conectada, como lo hicimos ahorita en el circuito, la resistencia que va conectada a nuestro LED. Ella es la que va a absorber la carga extra que tiene el LED, pero debe hacerlo de una manera especial, sin que le quite energía al LED para funcionar. Entonces, rápidamente vamos a observar esta información. Y en nuestro caso, R es la resistencia que va asociada al LED, B el voltaje, pero sería el voltaje que pasa por el circuito. Y en particular el que pasa por la resistencia. Ahorita vamos a verlo en un pequeño diagrama. Y bueno, vamos a hacer nuestros cálculos. En una de las tablas de las imágenes de la presentación, aquí está. Tenemos algunas características eléctricas de los LEDs. Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en un LED rojo y observamos que funciona con un voltaje de 1.87 voltios y usa una corriente de 31 miliamperios. El voltaje se refiere simplemente al movimiento de los electrones, su fuerza, su velocidad, su aceleración, etcétera. Y el amperaje se refiere a la cantidad, a la densidad de electrones que llevan. Entonces, estos valores los vamos a ocupar en nuestra fórmula, pero hay parámetros o términos de esta fórmula que ya conocemos y otros que no. Y para los que no conocemos, vamos entonces a despejarlos.
Bien, aquí tengo otra forma de la fórmula, que era V igual a I sobre R. Y en este caso, V es reemplazada por una diferencia. Esto se le llama diferencia de potencial. Y observamos, nos menciona que nuestro voltaje menos el voltaje de LED, que es decir, esto es lo que va a pasar a través de la resistencia, es igual a la intensidad que ya conocemos por la resistencia que no conocemos. Entonces haremos un despeje. Bueno. Si no se ve la información, menciónamelo para que haga la tipografía más grande y se pueda apreciar apropiadamente. Sí se nota. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula. Primero que nada, teníamos nuestra V, que en este caso fue convertida al voltaje menos el voltaje de nuestro LED. ¿Sí? En este caso, Arduino trabaja con voltaje de 5 voltios. Ese sería, vamos a cambiar aquí esto, sería V sub I, el voltaje inicial. Y este voltaje lo vamos a obtener de nuestra batería. Y vamos a verificar cuál es el voltaje de nuestra pila según Tinkercad. 3 voltios. Es de 3 voltios, gracias. Entonces nos regresamos acá y tenemos que nuestra V es igual a nuestro voltaje inicial, que es el que nos proporciona la batería, es igual a 3.0. Pero también sabemos, por ejemplo, que el voltaje del LED es igual, vamos a revisar nuestra tabla, es igual a 1.87 voltios. Esto del voltaje de cada LED depende de su color, porque como todos están fabricados principalmente de silicio, el silicio, debido al efecto fotoeléctrico, al circular cierto voltaje a través de él, emite diferentes longitudes de onda, lo que se traduce en diferentes colores. Y además el plástico ayuda también a identificarlo. Entonces, es por eso que tenemos estos parámetros. Y cambiarlos cambia drásticamente el funcionamiento del componente. Bueno, entonces ya vimos, tenemos un voltaje de 1.87 voltios y necesitamos conocer V, nuestro voltaje que va a pasar por la resistencia. Entonces vamos a hacer nuestra diferencia. Tenemos 3 menos 1.87 y tenemos 1.13. Entonces, 1.13. Todas estas están en unidades de voltios. O sea, su unidad sería la V y la V. Aquí hay muchas cosas de matemáticas que se pueden tratar, muchas. Podemos ver simplemente el álgebra de las unidades, cómo resulta lo que esperamos en ohms, o también podemos trabajar totalmente conceptos algebraicos. Si se dan cuenta, no estoy haciendo mucho énfasis ahorita al álgebra porque lo que nos interesa más es el trabajo con los números decimales. De hecho, es en lo que está enfocado el taller, pero se puede orientar a otros temas. Bueno, continuamos. Ya tengo mis voltajes. Vamos a ver intensidad. Esta es la intensidad del consumo de nuestro LED. Vamos a revisar cuánto consume. Y nos dice que consume 31 miliamperes. Entonces, I es igual a 31 miliamperes. ¿Vale? Ahora, si son miliamperes, nosotros para la fórmula I debe estar en amperios, debe ser la unidad completa. Entonces, ¿cómo transformo 31 miliamperios en amperios? Y ahí sí me gustaría que alguien
en particular Edgar, que es siempre una persona que está muy al pendiente de los procesos matemáticos, que me pudiera decir 31 miliamperes, ¿cuántos amperes son? Tal vez visualizándolo como una fracción, y aquí tenemos lo que nos indica qué fracción es. Serían 3 milésimos. Así es, muchas gracias, Edgar, excelente. Entonces, I, nuestra intensidad, es igual a 3 milésimos. 3 sobre 1000. Excelente. Vamos a trabajarlo con decimales. Sería 31, me estoy comiendo un número. 31 milésimos. Ahora, ¿cuál será la forma decimal de esta fracción 31 milésimos? Perla. A ver, vamos a revisar. Pero, Sí, Diana, ¿quieres participar? sí, Por bueno, favor. ya es 31 milésimos, pero sería 0.031. Excelente. Gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra intensidad en amperios, que es como se nos pide. En miliamperios nos daría otro resultado. Y pues básicamente ya tenemos todo lo necesario para calcular nuestra resistencia. Entonces, en mi expresión, voltaje igual, ya no voy a colocar la I, voy a colocar su valor, 0.031, y esto sería por mi resistencia, que no conozco. Entonces, lo que sí conozco es el voltaje, mi V, que vale 1.13 voltios. Entonces, ahora yo quiero conocer el valor de R. ¿Qué procedimiento tengo que aplicar a esta expresión para conocer el valor de la resistencia? Un despeje. Excelente. Y vamos a saltarnos toda esta parte del despeje. ¿Y me puede decir alguien cómo quedaría el despeje, por favor? 1.13 voltios sobre 0.31 milésimos. Excelente. Muchas gracias, Edgar. Sobre 0.31 milésimos de amperio. Listo. Entonces vamos a efectuar este cálculo en la calculadora. Muy rápido. Tenía 1.13 entre 0.031. Aquí hay algo muy interesante de los números decimales que me gustaría hacer referencia, y es que cuando nosotros multiplicamos por una cantidad inferior a 1, nuestro resultado tiende a ser inferior al factor que estábamos multiplicando. Pero si nosotros, en cambio, dividimos por una cantidad mayor que 0, e inferior a 1, lo que obtenemos es un valor más grande, y vamos a revisar acá. Y observemos, nos está diciendo el valor de 36.45. Entonces, ese debería ser el valor que vamos a usar para nuestro LED. Pasamos de regreso al circuito. Y ahora, como ya conozco el valor de la resistencia, voy a simular de nuevo para que veamos la diferencia. Observamos, el LED está encendido muy tenue. Pero si yo le cambio el valor de la resistencia al que se me indicó, al que calculamos, lo voy a poner en ohms. Aquí está. Y lo voy a colocar el valor que obtuvimos en el cálculo, que fue 36.45. 36.45. Y observen, el LED prende con una luminosidad muy notable, y también ya no nos aparece la advertencia de que estábamos haciendo mal las cosas. Bien, como pueden observar, estuve revisando su avance y pues observen, estos son sus productos. Tinkercad es una herramienta que permite revisar en tiempo real este tipo de actividades.
E incluso vi que algunos están explorando otras partes, como la acción de diseño en 3D. Esa parte es muy bonita porque se pueden diseñar cosas y se pueden mandar a imprimir en una impresora 3D. Es decir, podemos llevar de lo virtual a lo real nuestros diseños. Bueno, me parece muy interesante lo que están haciendo. Algunos incluso ya están adelantando, como Pablo, por ejemplo, ya empezó a integrar otras cosas. ¿Quién más? El maestro Felipe ya tiene algún circuito, observan, se ve muy bien ese circuito, está muy bien organizado, incluso ya tiene código y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahorita. Veo también otros diseños que no están avanzando, pero eso normalmente es cuando no actualizo la página. Bien, también, por ejemplo, ahí me parece Vianney tuvo dificultades para acceder apropiadamente a Tinkercad y pues y el ancho de banda de la conexión es importante para esto y también les digo, yo uso dos dispositivos porque a mí me pasa que cuando uso Zoom y Tinkercad al mismo tiempo, y sobre todo si tengo más de 30 participantes, Tinkercad se vuelve inutilizable, entonces la clase ya me ha pasado, he perdido la clase nada más en eso. Por eso ahora decidí ocupar el celular para el contacto y la computadora para Tinkercad. De hecho, en la computadora no estoy transmitiendo ni video ni audio, por eso no tengo problemas de ejecución. Bueno, vamos a regresar a nuestro circuito. Ya todos lo tienen, ya lo simularon. Si no funcionó, puede ser porque usaron la polaridad incorrecta de LED y por eso puede ser lo que esté provocando que no funcione. Vamos entonces ahora a crear otro diseño. Ya no vamos a usar este, vamos a crear otro para no borrar lo que ya tenemos y tener varias evidencias. Entonces, para lograr esto, lo que vamos a hacer es dar clic en la esquina superior izquierda de la página, en el logotipo de Tinkercad. Si nosotros damos clic ahí, nuestro trabajo se guarda automáticamente y nos manda de vuelta a nuestra página principal, donde está el espacio en el que podemos revisar todo lo que hagamos con Tinkercad. Y yo ya estoy de nuevo en la parte de circuitos. Voy a crear uno nuevo. Bueno, antes de eso, si ustedes observan, yo ya tengo varios circuitos. Algunos son de clases que he hecho con mis alumnos y otros han sido simplemente pruebas. Pero todas las cosas que yo hago se van guardando ahí. Esa es una ventaja enorme. Y si se dan cuenta, en ningún momento les he dicho guarden o he guardado porque Tinkercad está pensado para niños. Y está pensado para que no se preocupen por cosas triviales como guardar o estarse preocupando de guardar los cambios de su trabajo, sino que esto es dinámico y se guarda automáticamente. Incluso también la asignación de nombres se hace de forma automática. Esa es una ventaja porque no tiene que preocuparse el alumno por cómo va a nombrar su proyecto. Bueno. Como ya vamos a empezar a hacer algo más complejo, lo que vamos a hacer ahora es ocupar una placa Arduino. Entonces, en su espacio de componentes, necesito que busquen el Arduino Uno R3 y lo lleven al espacio del circuito. Abrimos esto en un nuevo proyecto. Sí, por favor. Para empezar un nuevo proyecto, simplemente Gracias. den en la esquina superior izquierda, en el icono de Tinkercad, y cuando den clic, inmediatamente los va a mandar a su página principal. Entonces, nada más ahí, si no están en circuitos, nos pasamos a la parte de circuitos. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar una placa de prototipos a nuestro diseño, porque es donde vamos a posicionar nuestro componente. Ahí está. Bien, yo ya tengo mi Arduino y mi placa de prototipos. Le voy a agregar de una vez el LED. Busco mi LED, aquí está. Pero lo voy a inclinar así, para que parezca más el sable. Recuerden que estamos haciendo un sable de luz y el día del taller de Scratch, de Makers, compartí al grupo de la comunidad un video sobre el sable que yo hice. De hecho, es el que estamos haciendo ahorita. Bueno, vamos a empezar con las conexiones. Vamos a iniciar con las conexiones del polo negativo, porque son las más sencillas de realizar. Entonces, el polo negativo en Arduino es un pin o una de sus conexiones
que tiene las letras GND. Entonces, si ustedes pueden observar, después de esta parte que dice Digital y PWM, que es donde se encuentran todos los pines, es decir, las puntas de Arduino, aquí está. Podemos observar que tenemos pines digitales, esos son los que ocupamos nosotros para controlar nuestros procesos, pero también tenemos otros pines analógicos. Ahorita solo vamos a usar los digitales, vamos a usar el pin 13 y vamos a conectar nuestros polos negativos a donde dice ground, que es la señal GND, es decir, el polo negativo, común a todos. Por lo tanto, vamos a iniciar la conexión. Ahora, yo les había mencionado hace un momento que en el protoboard tenemos una serie de filas y columnas. Si yo pongo el puntero sobre una fila, toda la fila que está interconectada se va a resaltarse. Y si selecciono una columna, o un punto en una columna, toda la columna se resalta porque está interconectada. Donde quiera que yo conecte algo en estos puntos, va a interconectarse con los restantes. Entonces, vamos a conectar el polo negativo de la placa a la señal de GND de Arduino. Listo. Y vamos a usar un código de colores para cables. Siempre todas las señales negativas o de GND se van a cablear de color negro. Y todas las que sean de alimentación, en este caso de 5 voltios, que es lo que nos provee la placa Arduino, van a ir de color rojo. Y las señales digitales, que en este caso es la que va a activar nuestro LED, la vamos a colocar de un color naranja. Entonces, voy a hacer el cableado de GND para mi LED. Y observen cómo no usé estos puntos, pero vean, yo sé que este cable que estoy resaltando ahorita está interconectado con el que conecté a mi LED porque están en la misma columna. Están en la columna número 30 de mi protoboard. También sé que esta columna es GND, es tierra, porque le estoy conectando a mi señal negativa. Ahora, vamos a conectar el lado positivo del LED. Pero como esto es negativo, primero lo voy a cambiar a negro. Listo. Y ahora vamos a interconectar el LED. Como esta es una señal digital, la voy a colocar azul. Ahora, recordemos que para limitar la corriente eléctrica que circula a través de nuestro componente principal, que es el LED, tenemos que usar una resistencia. Entonces vamos a usar este componente. Lo voy a rotar. Recuerden, la letra R nos sirve para rotar componentes. Y lo voy a colocar acá. Ahora voy a unir mi LED con la resistencia, respetando el código de colores establecido. Y después conectaré el otro extremo de la resistencia a la placa Arduino. Y les mencioné que íbamos a usar el pin 13. Vamos a usar el pin 13 porque para el primer ejemplo que hacemos de Arduino siempre, es decir, nuestro primer programa, el pin 13 ya está preparado para ello. Entonces, vamos a ocuparlo, porque incluso el código de ejemplo que vamos a revisar ahorita está planteado para esa conexión. Nos cambiamos el color del cable a azul. Ya tenemos bien identificadas nuestras señales digitales y de GND. Entonces, ahora sí ya viene lo bueno. Ya que tenemos nuestro circuito armado, pero ¿qué resistencia es la que vamos a usar? Voy a regresar a los cálculos que hicimos hace un momento y los valores que tenemos en esta serie de cálculos ya no son apropiados para lo que estamos haciendo ahorita, porque para empezar, ya no estamos usando una pilita, como una pila de botón, que era de 3 voltios, que es nuestro voltaje de entrada, voltaje de inicial, perdón. Entonces, vamos a usar ahora el voltaje de nuestra placa Arduino, que es de 5 voltios. Entonces, voy a eliminar algunos aspectos. Todo esto.
¿Sí? Entonces, ahora sí, necesito que estén muy atentos. Vamos a hacer esto lo más rápido posible para que nos dé bien tiempo de hacer código. Bueno, conocemos la intensidad que consume nuestro LED. Conocemos el voltaje del LED también. Nuestro voltaje era... ¿Alguien me recuerda, por favor, cuál era el voltaje del LED? Si no, vamos a ver nuestra diapositiva. 1.87 voltios. Muchas gracias, Kiara. Así es, entonces, el voltaje de nuestro LED era de 1.87 voltios. Tenemos nuestra intensidad y lo que necesitamos conocer es la resistencia. Nuestra intensidad, que era de 31 milésimos de amper, ya hace rato Edgar nos hizo el favor de hacer la conversión a fracción y también ya teníamos un valor decimal para ello. Entonces, nuestro valor, ¿alguien recuerda cuál era? 31 milésimos de amper. ¿Cómo lo podemos escribir de forma decimal? 0. 0.30. No te escucho. 0.031. 0. Muchas gracias. Estos sí son amperios completos. Bien. Ahora, nuestro voltaje inicial en este caso, que es lo que el Arduino nos permite obtener, es de 5 voltios. Ya es diferente. Hace rato eran 3. Entonces, quiere decir que el valor de la resistencia va a cambiar porque hay una relación de proporcionalidad implícita. Y les digo, estos tipos de temas y actividades permiten hacer una transversalidad con física, con matemáticas, y la transversalidad está directamente ahí. Y no son conceptos matemáticos complicados. Entonces, vamos a hacer de nuevo nuestro cálculo. Tenemos que nuestro voltaje, o el voltaje que va a pasar por nuestra resistencia, debe ser igual a 31 por nuestra resistencia. Perdón, nuestro voltaje que era de B inicial, menos el voltaje de LED, a 31 por R, que no conocemos. Y en este caso obtendríamos 5 menos 1.87. Si alguien me ayuda ahorita con ese cálculo, lo tenga listo para que lo hagamos rápido esto. Gracias. Entonces, ahorita me lo dictas, por favor. Y después tenemos nuestra intensidad, que es, perdón, aquí era 0.031. Disculpen, acá arriba me equivoqué, tenía que poner el valor completo, simplemente me lo salté, pero aquí abajo está correcto. Y esto por R. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿me puedes dictar el valor que obtuviste de 5 menos 1.87? 3.13. Gracias. 3.13 debería ser igual a 0.31 milésimos de amper por R. Entonces, ya despejando, tendríamos que R, ¿a qué va a ser igual? A 3.13 sobre 31 milésimos. Gracias. Sobre punto 30. Listo. Entonces, realmente hacemos el cálculo entre punto 31 milésimos. Y en este caso nos dice que la resistencia debe ser de 100.968 ohms. Lo podemos redondear a 100 cerrado. Porque el 100 cerrado es un valor comercial de resistencia. A mí me gustaría que en algún momento ustedes empezaran ya a hacerse de materiales en físico y tener en prácticas, pero para aprender la herramienta del simulador es perfecta. No tenemos que hacer gastos y además aquí los componentes no se dañan. Si hace un rato hubiéramos hecho directamente la prueba en físico con la pila y el LED, hubiéramos fundido el LED. Aunque son baratos, pues no hay por qué estar desperdiciando materiales. Entonces el simulador ofrece esta ventaja. Obtuvimos un valor de 100.968, si no me equivoco, sí. 968 ohms.
que se representan con la letra omega. Bien, conociendo ya nuestra resistencia, vamos a cambiarla. Vean que tenía 1 kilo ohm. 1 kilo ohm son 1000 ohms. Teníamos una 10 veces más alta. Entonces vamos a cambiarla a 100 ohms. Observen, aquí normalmente está la unidad ohms con el prefijo K, que indica que son miles. Nosotros vamos a usar solamente ohms simples, no sin ningún multiplicador. ¿Sí? Bien. Vamos bien, chicos. ¿Sí van haciendo el circuito ya para que pasemos a la parte del código? ¿O hay alguna duda respecto a las cosas que hemos estado haciendo hasta ahorita? Porque ya vamos a empezar a hacer código. Bueno, parece que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, para los que ¿Me a lo escucho? mejor no tienen esa parte de dónde tomo los 5 volts de la placa, de qué pin. Muchas gracias. Sí, excelente. Bien, hace rato le estaba mencionando que normalmente es una práctica de programación más bien. Siempre que empezamos a hacer un programa, hacemos un programa Hola Mundo. Y Arduino por defecto viene con un pin preparado para esto. Es específicamente, viene preparado para que nosotros podamos hacer nuestro primer programa fácilmente, incluso sin hacer ningún circuito. Ya viene con un LED conectado con su resistencia. Entonces, el pin que vamos a usar para energizar nuestro LED, que va a ser de 5 voltios, va a ser nuestro pin digital número 13 de nuestra placa Arduino. Los pines digitales de las placas Arduino 1 arrojan un voltaje en señal alta, es decir, activados de 5 voltios. Es por eso que seleccionamos este voltaje. Es un voltaje estandarizado en electrónica. De hecho, la mayoría de los componentes electrónicos funcionan a 5 voltios, que se llama esto electrónica TTL, Transistor Logic, y funcionan a 5 voltios. Entonces, ese voltaje es estandarizado para el trabajo de electrónica. Hay otros voltajes, pero son para otro tipo de aplicaciones. Por eso lo seleccionamos y ahora el pin 13 va a ser nuestra fuente de alimentación para LED, pero con la ventaja de que nosotros podemos controlar mediante código cuál va a ser el comportamiento de este pin. En este caso, el código de ejemplo que ya viene con Scratch para Arduino en Tinkercad tiene 4 bloques y estos bloques están dirigidos a trabajar con el pin número 13. Sí que no sé si me di a entender con esta explicación. Sí. Jonathan. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora sí, nos pasamos a la parte del código. Sí, esa fue una pregunta muy interesante porque no hicimos referencia. De hecho, Arduino también nos da 5 voltios directamente, pero estos 5 voltios son para alimentar sensores u otras cosas. Los LEDs los vamos a controlar digitalmente y pues para ello tenemos nuestros pines digitales. Bien, no estoy profundizando tanto, habría muchísimo que podría profundizar sobre la explicación de esto, los conceptos de física y otras cosas más de matemáticas, pero el propósito de este taller es introducirlos a esta herramienta y ya empezar a hacer código que interactúe con el mundo real. Bueno, inicié la simulación y como pueden observar, mi LED está prendiendo 1 segundo entero y está manteniéndose apagado 1 segundo entero. Entonces vamos a verificar qué está sucediendo en el código. Si ustedes fueron haciendo lo mismo y usaron las mismas conexiones, al darle a simulación debería hacer lo mismo su circuito. Bien, nos pasamos a la parte de código. Si observan exactamente arriba de mi LED, donde estoy moviendo el puntero, tengo la sección de código. Le voy a dar clic y como pueden observar inmediatamente me abrió los bloques de código y el código de ejemplo. Bien. Entonces, quiero que observen esto. Tenemos nosotros en Scratch para Arduino, al igual que Scratch normal, una serie de bloques que son de diferentes tipos. Tenemos los bloques de salida, que son los que están seleccionados ahorita. Estos bloques lo que nos permiten es controlar los pines digitales de Arduino
para que desplieguen información. En este caso, el despliegue de información más básico es encenderse, y si conectamos un componente como LED y una resistencia en serie, obviamente, pues lo que tenemos es un despliegue de información, que puede indicarme que está activado algo, o que está desactivado, etcétera. Bueno, ahora, tenemos también, por ejemplo, bloques de lectura. Nosotros no solamente podemos hacer que el LED se active, sino que también podemos sensar o percibir si el LED está recibiendo información, si está recibiendo energía. Y eso lo podemos interpretar y manipular usando proposiciones lógicas. Pero también no es parte de este taller profundizar tanto. En un taller futuro sí lo vamos a hacer, porque en el taller que sigue de este ya usamos estructuras lógicas y un poquito de matemáticas de media superior para la programación. Bien, si observamos nosotros y iniciamos la simulación, empieza inicializándose este bloque que dice definir LED integrado en, el LED integrado es el pin 13. En alta significa que va a tener alimentación de 5 voltios ese pin, y después de que se ejecute este bloque, se va a quedar ejecutando y tengo que usar uno de control, que es el bloque esperar. Este bloque lo que hace es que mientras está ejecutando la instrucción anterior a él, hace una pausa de 1 segundo y después permite la ejecución de la siguiente sección del código. En este caso, enciende el LED, se espera 1 segundo encendido, se apaga el LED porque ya no está en alta la alimentación, está en baja, y se espera apagado 1 segundo. Así de sencillo es elaborar el código. Ahora, lo que voy a hacer entonces es borrar estos bloques de código y voy a insertar código mío, porque no siempre vamos a usar el LED integrado. Les digo que este LED está en ese espacio, o está definido así, para este primer programa que se llama Hola Mundo. Bien, si se dan cuenta, acabo de quitar los bloques y ya mi programa no hace nada. Entonces, el primero que voy a usar es mi LED y voy a seleccionar esta parte de pasador. En español, los pines de Arduino se conocen como pasadores, porque pasan la corriente, o dejan pasar la corriente. Bien, ahora, ¿quién me dice qué número de pin o de pasador ocupé en mi placa Arduino? Incluso fue parte de la respuesta que le di a Jonathan. ¿Qué número de pin ocupé? ¿El 13? Muchas gracias, fue el pin 13, excelente. Entonces lo selecciono. Pin 13, listo. Va a estar en alta. Puedo probar el código, no pasa nada. Y se queda encendido. Pero yo quiero que también se apague, por ejemplo. Entonces, tomo un bloque de control, el bloque de esperar, pero ya no quiero que sea 1 segundo. Quiero que sea medio segundo encendido y medio segundo apagado. Entonces le voy a... ¿Cómo puedo representar medio segundo con números decimales? ¿Qué número debería escribir acá? 0.30. Medio segundo. 0.5. 0.5, es correcto. 0.30 sería aproximadamente 1/3 de segundo. No exactamente, pero sí aproximado. Entonces vamos a decirle que esté prendido durante 0.5 segundos, medio segundo, 5 décimos de segundo, como lo llamamos, mientras sea una de las formas correctas, está bien. Ahora, va a encender medio segundo. Voy a probar. Hace lo mismo. Pero hace lo mismo porque no le he dicho que se apague. Entonces, voy a buscar en mis bloques de salida, de nuevo el de definir pasador, pero si voy a hacer lo mismo de poner un esperar y un definir pasador, mejor copio todos los 2 bloques y ya me ahorré un proceso. Y ahora simplemente lo quiero en baja. Enciende y apaga. E iniciemos la simulación. Y ahora se observa que prende a una velocidad distinta. Bien. Rápidamente. Ya se nos va a acabar el tiempo. Quiero que veamos un pequeño video de 30 segundos. Entonces,
ahorita ya sabemos cómo hacer encender y apagar un LED, cómo manipularlo. Incluso podríamos ponerle switches, sensores y otro tipo de cosas. Eso ya será para otro taller. Vamos a ver este pequeño video. Ah, sí, gracias. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos, entonces, en sí lo que les quería mostrar era un... Ah, ya cargó. Solo dura 30 segundos, vamos a verlo. Y quiero que observen los movimientos de los sables y que me digan qué es lo que pasa con ellos. Ahorita vamos a verificar. Bien, si pudieron observar, cuando el sable se mueve, no se ve una luz continua. Parece como que enciende y apaga, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Pero lo hace muy rápido. Yo ahorita en el circuito lo estoy haciendo, encendiéndolo medio segundo y apagándolo medio segundo. Pero probablemente el tiempo que se está usando o el tiempo que los sables de luz duran encendidos es inferior a medio segundo. Por lo tanto, habría que cambiarlo. Entonces, por ejemplo, si queremos que el sable de luz encienda unas 4 veces en un segundo y esté apagado también 4 veces en un segundo, ¿cómo deberíamos segmentar el segundo? ¿Qué tiempos deberíamos ocupar en este espacio? En el espacio de espera. 0.25. Muy bien, eso por ejemplo lo que haría es que encienda 250 milisegundos el LED, que se apague 250 milisegundos, que vuelva a encender otros 250 y que se apague 250. Entonces, vamos a escribirle acá, punto 25 centésimos. Aquí. Entonces el entero. Otro punto. Y hacemos la prueba. Y vean, ahora está haciendo más rápido esto. Si nosotros ahora tomáramos nuestro sable ya armado y lo moviéramos, podríamos observar, como ustedes vieron, les mandé un video de la CAP donde estaba el circuito hecho y se veía cuando se movía cómo se iluminaban los popotes y también había una segmentación en la iluminación. Unos momentos aparecía encendido y en otro momento aparecía apagado y volvía a encenderse. Bueno, déjenme ver porque creo que ya se nos terminó el tiempo. Sí, ya se nos terminó el tiempo. Bueno, compañeros, me hubiera gustado poder hacer algo más complicado, pero en sí a lo que quería llegar era esto. El control de los tiempos de LED mediante código. Y para ello pues usamos esta pequeña plataforma de Tinkercad simulando a Arduino. Y bueno, hasta ahí voy a dejar este taller.